Bueno, hermanos, es un gozo poder compartir otro día del Señor con todos ustedes. El texto o el versículo que me parece que es aquel que puede marcar el tono de este mensaje está en el versículo 19. Quisiera que podamos tenerlo en vista, y básicamente es una frase que se va a repetir 3 veces a lo largo del texto. Esto es un poema, y dice el versículo 19: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, ¿cómo han caído los valientes? Dice el rey David. Ahora, esto es un texto fúnebre, es un canto fúnebre, es una expresión de angustia. Realmente fue un verdadero desafío para mí realmente poder meditar en este texto, porque enseña muchas cosas. O sea, realmente tiene mucho para enseñarnos, pero al mismo tiempo es difícil pensar en una sola línea. Es decir, si yo leo este texto, bueno, claramente es una expresión de angustia de quién será el futuro del rey de Israel por la muerte del rey Saúl, por la muerte de su amigo Jonatán y por la destrucción y la derrota de Israel. Básicamente, digamos que es una canción de luto. Sin embargo, cuando uno empieza a entrar un poco en la historia, vos te das cuenta que él está en un momento emocional muy difícil para él. Y para las personas, generalmente cuando están pasando momentos de angustia muy difíciles, especialmente cuando hablamos de la muerte, que es algo aparentemente irreversible, es difícil, a través de los ojos del dolor, digamos, encontrar explicaciones. Es decir, vemos que acá este no es un texto en el que se da ninguna explicación de nada, básicamente, sino que lo que hace es expresar una profunda angustia por la muerte del rey, por la muerte de su amigo, por la derrota de Israel. Y vemos por un lado que él excluye todas las cosas negativas que se podrían decir de Saúl, no las dice. Pensemos que era el enemigo de su alma. Entonces podríamos hablar del amor a los enemigos, por un lado, podríamos hablar del amor a los amigos y a los hermanos, aquellos con los que tenemos, por así decirlo, un pacto de hermandad, un pacto de amistad. Podríamos advertir explícitamente y decir, este texto básicamente refuerza una idea: los valientes también caen. Guarda con los valientes, porque los valientes caen. Terminan muchas veces en la boca de cantores, en medio de una canción de luto que expresa desgracia. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces podríamos hablar de muchas cosas sobre este texto. Pero creo que la manera correcta, la manera, me parece, unificadora de poder ver una idea central en esto, es pensar en el propósito por el cual generalmente los antiguos orientales, digamos, dentro de los cuales podríamos incluir a David, ¿por qué escribían este tipo de cosas? Cuando uno piensa, ¿por qué ellos escriben un canto fúnebre? Por ejemplo, no era algo exclusivo de los israelitas. Estamos hablando de personas que son aproximadamente del Medio Oriente, ¿no? Es decir, para ellos hay muchos textos antiguos, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, que es una especie de epopeya histórica que también tiene una parte fúnebre. Ellos tenían una serie de rituales que podían llegar a ser realmente bastante crudos, bastante horribles. En el principios del siglo XIX, fines del siglo XIX, cuando se da toda la revolución arqueológica, donde básicamente compiten entre Alemania, Inglaterra, Francia, por descubrir lo que estaba desenterrado en la historia. Entonces ellos se van encontrando con muchas de estas cosas, y se encontraban, por ejemplo, en zonas de lo que había sido el antiguo Israel antes. Se encontraron, por ejemplo, piras funerarias donde había personas enterradas que habían sido sacrificadas juntos con el rey que había muerto. Es decir, vemos una serie de, por así decirlo, de expresiones culturales bastante variadas, dentro de las cuales también estaba el escribir
poemas. Ahora vemos esto que es maravilloso y que nos empieza a mostrar que esto es algo totalmente diferente. Es decir, David y el pueblo de Israel es espiritual y culturalmente muy diferente de lo que había en su tiempo, porque él va a tomar justamente de todas las aberraciones que se podrían haber hecho, él se queda con aquella que es bella, con aquello que es bello. Y justamente eso le pasa a las cosas que son santas, son cosas lindas. Aún en medio de la tristeza y de la angustia, se expresan de una manera poética. ¿Por qué? Porque el objetivo justamente de un poema y de esos poemas es dar una explicación teológica, es darle una explicación cultural para que las personas luego puedan cantar y meditar y darle a esas emociones, darle una forma, ¿sí?, que los ayuda a ellos mismos a reforzarse culturalmente hablando. Entonces el rey David lo que hace es, básicamente, darle una explicación teológica al hecho en sí, a este momento de luto. No lo deja vacío de significado, no es un dolor que uno no sabe de qué se trata. David empieza a expresar de manera poética de qué se trata, y al expresar de qué se trata, empieza a mostrar cómo es el carácter de Dios. ¿Se entiende lo que dice? Cuando uno mira el poema de David, lo que puede ver es la explicación teológica que el Espíritu Santo inspiró en la mente del poeta para darle forma a lo que ocurrió. Entonces vamos a ver que es interesante que justamente no busca explicaciones, no resalta los errores, los pecados de Saúl. Él es puesto dentro de la misma talla que Jonatán, aunque espiritualmente eran de una calidad muy diferente. Todos los israelitas que huyeron, que abandonaron a su rey, Jonatán, que era el único hombre fiel, Saúl, están todos dentro de la misma categoría. Son los valientes que murieron defendiendo a la nación de Israel. Son hombres valerosos que pusieron su vida. Y empieza a centrarse especialmente en los dos personajes principales, en Saúl y en Jonatán. Pero realmente, como dice el dicho, lo que dice Juan de Pedro, habla más de Pedro que de Juan. Realmente esto lo que nos muestra es, lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro, así dice el dicho. Lo que dice David de Jonatán y de Saúl y de Israel habla más de qué cosa, de David que de las otras personas. Estas son las palabras de David. Entonces vemos justamente que esta es la expresión de una persona que tiene un corazón regenerado. Y entonces, amados hermanos, lo que podemos obtener como conclusión es lo siguiente: este poema es un espejo en el cual todos nosotros nos podemos mirar. Vemos que las cosas que salen del corazón de David son las cosas que salen de un corazón regenerado, del corazón de una persona que teme a Dios. Antes le había dicho en este mismo capítulo a el amalecita: ¿no tuviste temor de Dios?, le dice al hombre. Entonces este hombre, estamos viendo el corazón de una persona que tiene temor de Dios, y es un espejo en el que nosotros nos podríamos ver y pensar: ¿vos podrías decir algo como esto? ¿Vos podrías hablar así de un enemigo personal? ¿Vos realmente tenés afectos santos hacia el pueblo de Dios? ¿Podrías ver en el fracaso del pueblo de Dios un profundo sentido de angustia? ¿Podés ver en la vida de un enemigo personal, justamente que especialmente es el rey, en realidad a alguien puesto y ungido por Dios, que es un partícipe necesario de la providencia que Dios ha puesto? Entonces, básicamente lo que nos confronta el rey David, vamos a ir viendo, es a pensar en lo siguiente: este poema es un espejo en el que nosotros debemos reflejarnos. Y debemos ver si estos frutos podrían salir de mi corazón o no. Porque este es el corazón de un hombre regenerado, es un corazón de alguien que, por ejemplo, ama a su enemigo, un enemigo personal, él lo ama y lo respeta. No porque sea una persona espiritualmente buena, ni porque haya sido tan generoso con él, sino porque él es el ungido de Jehová. Porque a pesar de todas las cosas, Dios lo ha utilizado, y efectivamente, antes y después de Saúl, realmente no todo lo que quedó fue malo.
Es decir, puede tener una mirada benevolente hacia su amigo. Entonces vemos aquí que David va aprendiendo varias lecciones. Es decir, una de las primeras lecciones que el rey David, es decir, él va a aprender mucho respecto, él va a aprender mucho de su trifulca con Saúl. Él, en la cueva de Engedi, él va a aprender a perdonar. Va a aprender a perdonar como pocas personas podrían llegar a perdonar a un enemigo tan violento como Saúl. Dios luego, más adelante en el capítulo 26, le va a enseñar cuando en la segunda vez que le perdona a David, no solamente que se encuentra a David y David puede matar, no solamente ahí David aprende a perdonar, sino que ya va un poquito más allá. David va a amar realmente a su enemigo. Y aquí vemos un paso más allá. Él no solo perdona, no solo ama, sino que además honra a su enemigo. Lo honra y es capaz de ver las virtudes que había en él. Y vamos a ver que efectivamente él es capaz de resaltarlas. Entonces, ¿cuál es el propósito del sermón? Es que no veamos en esto una simple expresión de duelo, sino que lo que estamos viendo acá es justamente el fruto de un corazón que está honrando a Dios en esto. Y lo que estamos viendo es lo siguiente: esto no es algo que nos habla tanto de la buena voluntad de David, nos habla de la naturaleza de David. Es decir, un hombre, por más de que aletee y quiera volar, su naturaleza le impide hacerlo. Y así están muchas personas, aleteando para intentar entrar al cielo, pero tu naturaleza te impediría hacer algo como lo que escribir algo como lo que escribe David en el enemigo. ¿Sí? La naturaleza caída impide que alguien pueda escribir algo como lo que David escribe de un enemigo, por ejemplo. Que se pueda entristecer cuando realmente toda esta situación a él lo beneficia. Toda esta situación a él personalmente lo beneficia, pero su beneficio personal no es lo que más le importa a un hombre que teme a Dios. Entonces podemos ver en muchas cosas que David es alguien que justamente no está aleteando para entrar al cielo. ¿Sí? Es decir, los hombres para entrar al cielo que necesitamos de un medio externo que nos ayude, ¿no? David es alguien que objetivamente está siendo elevado espiritualmente por el Espíritu mismo de Dios. Y esa es la diferencia entre un corazón no regenerado y un corazón regenerado. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene los principios espirituales obrando desde dentro hacia afuera. Entonces, cuando uno mira esto, no te está diciendo algo que vos debieras hacer. Te está diciendo cómo se ve un cristiano. Así se ve un cristiano. No te está indicando, no te está mostrando un objetivo al que vos debieras llegar. Te está mostrando para que vos veas, ¿te ves así o no te ves así? Si no te ves así, es simple, significa que no tenés el Espíritu de Cristo. Si alguna vez te viste así, pero ya no te ves así, entonces es momento de que te arrepientas. Y es momento de que clames al Señor para glorificarlo. ¿Para qué? Para que en toda circunstancia, en toda situación, sea de duelo, sea de alegría, tu corazón pueda estar dispuesto y disponible para honrar al Señor. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto es un espejo en el cual nos devuelve una imagen, no de algo que debes alcanzar, porque si quisieras alcanzarlo serías como un hombre intentando aletear para volar, algo ridículo, imposible, ¿sí? En realidad es un espejo que te muestra y te dice, bueno, ¿vos te ves de esta manera, sí o no? El Espíritu Santo podría producir algo así en tu corazón frente a tus enemigos, frente a circunstancias que tal vez personalmente te puedan beneficiar. Si no te ves de esa manera, probablemente debe ser porque el Espíritu Santo no esté ahí. Si te ves de esa manera, entonces podés cantar con David, podés glorificar a Dios con David. Y si te veías de esa manera y hoy ya no te ves de esa manera, entonces significa que tenés trabajo que hacer. Tenés trabajo que hacer delante de Dios. Vamos a ver del versículo 19, y vamos a ir a 17 al 19. Vemos justamente que David, de hecho, yo lo que quiero que vayamos viendo es justamente qué es lo que va mostrando el corazón de David. Y quisiera que puedan ir viendo, bueno, ¿mi corazón mostraría algo como esto? ¿Mi corazón podría mostrar algo así o no? Si no lo puede mostrar, si no te ves en la imagen, significa que no hay nada que mostrar en la imagen. Significa que no te ves justamente porque nuevamente, el Espíritu Santo no está ahí. Y si sí te ves, entonces no es para gozarte.
es para alegrarte y darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede volar, ningún hombre puede entrar al cielo si no es por un medio externo que lo ayude. Y ese medio externo que lo ayuda es el Consolador. Es la obra del Espíritu Santo que ha regenerado nuestro corazón. Entonces vemos versículo 17 y 18, dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser, o Yaser, o Yaser, no sé, hay diferentes formas de pronunciarlo, pero básicamente este es un libro antiguo que viene de los tiempos como mínimo de Josué, donde justamente se iban recopilando las epopeyas de Israel. Podía ser algo de tipo literario, poema como esto, podría ser algo más histórico. Ese libro no llegó a nuestros días, no pasó, no atravesó el tiempo. Podríamos especular sobre por qué pasó eso, pero lo interesante de todo esto es pensar que David endechó a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse. Y acá David se empieza a separar, justamente como los hijos de Dios se empiezan a separar del mundo. Empezamos a ver que frente a una situación que personalmente a él lo beneficia, David se comporta como un verdadero santo de Dios. ¿Por qué? Porque él está haciendo todo lo que Maquiavelo jamás, es decir, jamás le hubiera dicho que haga. O por ejemplo, hay muchas historias, por ejemplo, el emperador Caracalla, en el año más o menos siglo II, él, bueno, no voy a entrar en detalle, pero él termina en la intriga de poder matando a su hermano Geta, termina matándolo y básicamente decreta en todo el imperio romano una damnatio memoriae. Básicamente lo que él hace es borrarlo de toda la historia, se lo borra de todos los registros, civiles de Roma. Se manda a arrancar y a tirar todas las estatuas. Cualquier cosa que este hombre haya hecho se manda a demoler y a destruir. Es decir, era una forma de castigo tratar de eliminar la memoria de cualquier cosa que este hombre haya podido hacer. Se lo trata de eliminar por completo. Maquiavelo va un poco más allá. Maquiavelo lo que va a proponer en su libro El Príncipe no es solamente eliminarlo. Eliminarlo sí es posible, pero a veces no es tan por eliminarlo. Lo mejor que se puede hacer es intentar denigrarlo, intentar destruirlo por completo, tratar de mostrar cualquier cosa que haya hecho buena, intentar relativizarla o intentar negarla por completo, negar la autoridad o la intervención de esa persona, e intentar tratar de tomar la mayor partida posible de cualquier cosa que esa persona haya hecho para vos mismo. Si es necesario mentir, por supuesto que se miente. Si es necesario manipular las cosas, por supuesto que hay que hacerlo, ¿sí? Y hasta nuestros días, si nos seguimos avanzando, veremos que eso es mucho peor. Bueno, ¿qué hace el rey de Israel frente a su enemigo personal? Él dice, no lo dice, él actúa de esa manera. Es la naturaleza de un corazón regenerado. Nadie le dice, ¿por qué no escribimos un poema a David para endechar a tu amigo? No, él mismo se pone de puño y letra a escribirlo él, no lo manda a escribir a otro. Se pone él mismo a escribirlo y dice, y no solo él va a escribir, además, esto se va a enseñar en Judá. Judá era su tribu, siendo que la tribu era de otra tribu, Saúl. Saúl es la tribu de Benjamín, es la tribu más pequeña. Bueno, él quiere la tribu más grande de todas enseñar las epopeyas de Saúl, del rey Saúl. Una costumbre total, completamente diferente, que lo separa y lo separará por todos los siglos a David de cualquier otro rey que haya reinado, salvo de uno, que veremos más adelante, que también podemos ver en esta historia, en este texto, sombras maravillosas de Cristo, gloriosas, pero podemos ver como concepto entonces que así se ve el corazón de un verdadero hijo de Dios. No encuentra en la desgracia de su enemigo una victoria personal, sino que es alguien que a través del dolor está mirando esto, pero digamos no a través de un dolor personal, sino a través de los ojos de Dios. Él se angustia con el pueblo de Dios, él no se goza en la muerte del impío,
por más de que sea un enemigo personal. Y esto es muy importante, quiero que se queden con esta idea, justamente, del enemigo personal, no el enemigo impersonal, del enemigo personal, de aquel que te odia, y de aquel que odia por quién específicamente sos. Porque no está odiando de manera específica, digamos, a toda la humanidad, no. Odia de manera personal a alguien por ser quien es. Quiero que se queden también con esta idea porque la vamos a traer más adelante. Entonces vemos de los versículos 17 a 18 que el corazón regenerado se empieza a manifestar de una manera opuesta a la que el mundo podría llegar a aconsejar. Versículo 19 y 20 dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. David aquí se ve dirigiendo a diferentes interlocutores a lo largo del poema. Primero se dirige a Israel y se angustia y dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. David hace un llamado nacional y no quiere, veremos más adelante, versículo 20, no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Gat era la principal ciudad filistea desde el punto de vista político, y Ascalón era la principal ciudad desde el punto de vista religioso, que son los que van a aparecer al principio, ¿no? Es decir, se le corta la cabeza a Saúl y a Jonatán y son expuestos justamente de manera pública, y por otro lado las armas son llevadas al templo. Estos dos elementos van a estar presentes en este poema. Entonces él señala a Gat y a Ascalón. Dice: para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Más adelante, en el versículo 24, va a hablar a las hijas de Israel. En este poema podemos ver una especie de... no estoy tan seguro de que sea así, pero muchas veces estos poemas responden en un orden que se llama quiástico. Es decir, son pares donde al principio y al final repite la misma idea. En los próximos versos, en los versos que siguen, es decir, en el segundo, si fueran 10 versos, ¿no? En el primero y en el décimo, arranca y termina con la misma idea. La segunda idea y la novena idea son la misma. La séptima idea y la tercera idea y la séptima idea son la misma. Y el centro de todo va a estar en el medio, en el versículo 5, ¿no? Entonces va a ser una contraposición de que él no desea que las hijas de los filisteos se alegren, y en el 24 dice: las hijas de Israel llorad por Saúl. Es decir, no quiere que las hijas de los filisteos se alegren, pero quiere que las hijas de Israel se angustien por su principal enemigo, por la persona que lo había perseguido para intentar matarlo tantas veces. Entonces, él llama a mantener la dignidad de la nación, a llorar con santidad. Aunque Saúl haya fallado, sigue siendo parte de la historia del pueblo de Dios, y David no permite que el odio oscurezca su memoria. Amados hermanos, y acá David está dando una gran lección. ¿Por qué? Porque para las personas, cuando alguien te ha hecho mucho daño de manera personal, y algo le ocurre a esa persona, su maldad lo alcanza, es muy difícil para muchas de las personas, incluso a veces desgraciadamente son cristianos, no sentir, es decir, no mirar, probar o degustar un poquito de sensación de venganza en su boca. Es decir, desgraciadamente muchas personas se alegran por aquellas personas que le han hecho mucho daño, son incapaces de perdonar, y justamente así no es como se ve un corazón regenerado. Vemos justamente que él públicamente llama justamente a mantener la dignidad de la nación en medio de la derrota, y llama especialmente a considerar la dignidad pública de Israel. Por eso dice: no lo anuncien en Gat, ellos ya se van a reír. Es una ignominia que nosotros mismos estemos es decir, los de Gat se encargaron de exponer todo esto, pero nosotros no debemos participar de eso. Y pienso que también esto es un buen principio para pensar que nosotros como cristianos también tenemos que tener cuidado en qué cosa.
en publicar y en mofarnos. Vemos hoy en nuestros días que muchas personas que se hacen famosas justamente por mofarse de falsos maestros, falsos profetas, exponerlos y reírse, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es una forma ridícula de intentar ganar notoriedad. Es una forma ridícula, chabacana, y que realmente le hace mal al Evangelio, porque la gente termina pensando que esos son los evangélicos. Entonces vemos aquí que él llama a la nación a tener dignidad. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. La muerte de Israel, la muerte de Saúl y la derrota de Israel es una gran angustia nacional. Entonces un corazón regenerado se siente triste por las mismas cosas por las que Dios también se entristece. Es decir, un corazón regenerado se angustia por las mismas cosas que a Dios le entristecen, que al Espíritu Santo lo contristan. Así se ve un corazón regenerado. ¿Tu corazón se ve de esa manera o es indiferente? Este podría ser un primer espejo en el que podrías mirarte. ¿Sos sensible a las cosas de Dios e insensible a las cosas del mundo? ¿O sos sensible a las cosas del mundo e insensible a las cosas de Dios? Esta podría ser la primera mirada que pudiera andar hacia adentro. ¿Y qué más podemos encontrar en este espejo? Bueno, vamos a los siguientes versículos. Versículo 21, él se dirige al monte Gilboa, que es donde muere. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Se dirige al monte Gilboa y básicamente pronuncia una especie de maldición sobre el monte, una maldición, digamos, no es poética, no es profética, no está maldiciendo de manera literal este monte, sino que él básicamente lo está maldiciendo de manera poética. El lugar donde mueren Saúl y Jonatán es maldecido, digamos, simbólicamente, y no como un acto de magia o una expresión profética, sino que es algo poético. Es una tragedia tan profunda que David desea que la tierra misma lo recuerde, que el campo donde cayó el ungido de Jehová no debe ser un lugar fértil. Y aquí se refuerza nuevamente la misma idea. David no se alegra por la muerte de su enemigo, y esto es lo que distingue un corazón natural de un corazón regenerado, que se había gozado, que había encontrado alegría justamente en estas circunstancias. Esto lo separa por completo de cualquier otro rey de su tiempo. Entonces vemos que él llama a considerar ese monte como un lugar maldito, aquel monte donde murió el ungido de Jehová. Y esto contrasta enormemente con Cristo muriendo en el monte Calvario. Es decir, aquí vemos a un hombre que desde ese monte se pronuncia una maldición profética a causa de que los enemigos del pueblo de Dios terminaron matando a el ungido de Jehová. Ahora, si esto fue una situación es decir, algo que demanda venganza contra los enemigos de Dios, esto contrasta mucho con ¿quién? Con Cristo, muriendo en el monte Gólgota, en el monte Calvario, con una situación mucho más grave, porque Cristo muere a manos de los impíos, pero instigado por el pueblo. Eso no es lo que le pasa a Saúl, es decir, la situación contra Cristo es muchísimo más grave. Y desde ese mismo monte donde el Salvador muere, en vez de clamar venganza contra los enemigos, se clama perdón a los enemigos. Se proclama el perdón para todos los enemigos desde ese lugar en el que Cristo fue matado. Y los primeros en recibir el perdón son aquellos que los mataron, aquellos que fueron partícipes necesarios. Tenemos un centurión romano diciendo que este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios, y hemos predicado ese mensaje mostrando que todas las cosas que pasan en la vida de ese hombre probablemente nos indican a alguien que verdaderamente, viniendo de un mundo politeísta, él no está diciendo este verdaderamente era el Hijo de Dios, porque era un romano politeísta. Él está hablando específicamente del Dios de Israel, ¿sí? Del Hijo del Dios de Israel. Entonces vemos justamente este contraste con el Señor Jesucristo que muere en el monte Gólgota y que desde ahí se proclama no una maldición,
sino que se proclama una bendición y perdón hacia todos los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, David, ahora yendo al texto en particular, David mismo entonces consagra la memoria de Saúl y de esa manera muestra un contraste absoluto contra cualquier otro gobernante de su tiempo. Imagínense que él es un rey, imagínense, amados hermanos, la altura moral y espiritual a la que está siendo llevada el rey David. Él puede justamente ver en Saúl a alguien que fue grandemente utilizado por la providencia de Dios. Es decir, si David fuera un diamante bruto, Saúl fue ese cincel que fue quitando todo lo que sobraba y mostrando la belleza de ese diamante. Es decir, David crece en contraposición y al calor de la persecución que Saúl le da. Entonces, David lo mira con cierta benevolencia a Saúl y es capaz de reconocer todas las cosas buenas de él, cosa que es imposible para un corazón no regenerado, y muchas veces, y por desgracia, es imposible para cristianos que están amargados contra otros. Es triste eso, pero ocurre, y ha ocurrido, y el apóstol Pablo también lo menciona. A veces estas cosas incluso pasan dentro de las iglesias, cuando el corazón de una persona está amargado, molesto, cuando el corazón es incapaz de ver cualquier cosa bien que pueda hacer. Bueno, el rey David está mucho mejor que probablemente que muchos cristianos. El rey David, sin haber visto la cruz, es decir, sin haber vivido después de la cruz, puede dar un mayor gesto de grandeza siendo rey, no siendo, digamos, cuatro de copa como la mayoría de nosotros, que el mismo Pablo dice que no somos muchos de nosotros nobles, ni somos muchos de nosotros gente tan honorable. Bueno, David nos muestra una gran demostración de altura espiritual y moral. Desde el versículo 22 al 23 vemos justamente que David alaba a Saúl y a Jonatán. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Entonces vemos justamente que David en esta se llama, hay muchas formas de mencionar este poema, porque se le dice elegía, se le dice panegírico, se le dice poema fúnebre. Bueno, son muchas formas de decirle, pero en este poema fúnebre él puede resaltar tres cosas de David. En el versículo 22 vemos la primera, que justamente su coraje en batalla, cuando dice que su espada ni la espada de Saúl volvió vacía, es decir, era un guerrero en toda regla. Él reconoce que era un gran guerrero, lo reconoce como guerrero. Vemos que en el versículo 23 él reconoce que Saúl y Jonatán en vida fueron amados, fueron amables y en la muerte no se separaron. Él resalta la estrecha relación que había entre Saúl y Jonatán, a pesar de todo lo que ocurría entre ellos, digamos, a pesar de que él tenía un pacto. Él no se habla de nada de eso. Y también pensemos que es el tono, es decir, cuando uno está en un momento de luto, uno no se pone a echar culpas, uno no se pone en un luto profundo, no es un momento para repartir culpas y responsabilidades, no es un momento para empezar a pensar de quién es la culpa de todo esto, sino que es un momento de angustia, es decir, es más bien una situación descriptiva, ¿está? Entonces vemos que él resalta estas tres cosas, resalta la estrecheza con su hijo, resalta su coraje en batalla, y también va a resaltar en el versículo 24, oh hijas de Israel, la prosperidad que la nación alcanza objetivamente con Saúl. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Es decir, Israel experimentó objetivamente un tiempo de prosperidad económica bajo el reinado de Saúl. Entonces él no va a decir que era un gran cristiano, digamos, no va a mentir, no va a decir cosas, digamos, que no son ciertas, pero objetivamente él puede ver aquellas cosas que sí valieron la pena del paso por este mundo de la vida de Saúl.
Entonces vemos justamente que es tan grandioso lo que dice como lo que no dice sobre su enemigo. Y vemos justamente que este es un principio importante. ¿Cuál es el principio? Bueno, honrar a quienes Dios ha usado en nuestra vida, incluso cuando esas personas han vuelto contra nosotros. ¿Por qué? Porque justamente en muchas circunstancias son el cincel que Dios utiliza para quitar aquello que sobra. Como recuerdan como el gran escultor, no recuerdo si fue Rodin o quién, que cuando ven la escultura que había hecho, que parecía hermosa porque había hecho hasta los detalles de las venas, le dice, ¿cómo hiciste para hacer semejante obra? Y dice, en realidad eso ya estaba y yo lo único que hice fue quitar lo que sobraba. Eso ya estaba y yo lo único que hice fue quitar lo que sobraba. Y así es la mano de Dios. Justamente Dios utiliza circunstancias a veces impredecibles, inimaginables, inescrutables, para ir quitando exactamente lo que sobra de nuestra vida, para que seamos y vivamos para la gloria de su nombre. Entonces hay algunos principios por los cuales objetivamente nos debemos regir. ¿Cuál sería un principio? Bueno, aquellas personas que Dios ha puesto como autoridades en nuestra vida, objetivamente, por más de que incluso se puedan volver contra nosotros, por algo Dios lo ha colocado ahí. Y lo que uno debe pensar en esa situación es hacer una introspección, mirarse para adentro, qué de lo que no le agrada a Dios sale cada vez que entro en contacto con esta persona. ¿Qué de lo que a Dios aborrece sale afuera de mi corazón cada vez que esta persona aparece para hacer un corte, para quitar un pedacito, ¿no? A veces hay gente abominable, nuevamente, que justifica actitudes rebeldes, digamos, ¿no? Contra las autoridades, contra los gobiernos, contra los esposos, contra los pastores. Y bueno, lo pueden hacer, si lo pueden hacer, lo quieren hacer, se puede hacer perfectamente bien. Pero no contás con el apoyo de Dios para hacerlo, ni nada bueno vas a sacar de eso. Nada bueno se va a sacar de eso. Entonces debemos justamente dejar al Señor la venganza, debemos dejar al Señor la oportunidad de que, la posibilidad de que Él actúe, porque objetivamente por algo Dios está permitiendo esto. Tu pensamiento debe decir, bueno, ¿cuánto va a tardar esta situación? Bueno, ¿qué puedo hacer yo para sacarme a este indeseable de encima? ¿Qué puedo hacer yo? Lo que tenés que hacer es básicamente orar y esperar en el Señor y en nada pecar, en nada utilizar estratagemas, en nada utilizar tu propia inteligencia, en nada ponerte a aletear, porque es ridículo, ¿sí? No vas a volar y no vas a llegar a nada, básicamente. Entonces, lo que vemos es esto, es el principio de honrar a quienes Dios ha usado en nuestra vida como autoridades, incluso cuando se han vuelto contra nosotros. Desde Saúl, a través de Saúl y gracias a Saúl, Dios había obrado enormemente en la vida de David. Y David sabía esto perfectamente bien. Él está mirando toda esta escena, no a través de su odio personal, no a través de un deseo de venganza, sino a través de los ojos de Dios. Y esto, amados hermanos, es imposible para muchos de nosotros a veces. Es imposible para muchos de nosotros a veces. ¿Cómo puede ser tan loco esta situación, digamos, ¿no? Es decir, uno es ungido para ser rey y de pronto aquel que es el rey empieza a perseguirte hasta la muerte, ¿no? Entonces, justamente vemos que Dios permite estas circunstancias porque la fe de los verdaderos creyentes brilla en esas situaciones y la fe inexistente de los falsos creyentes los lleva a su propia destrucción y a sucumbir, ¿sí? Entonces, de esa manera Dios prueba los corazones, purifica las iglesias y revela las realidades que están ocultas. Desde el versículo 24 vemos justamente que las emociones correctas están en un momento de luto. Hay personas que en momentos alegres no se alegran. No se alegran con los que se alegran y no lloran con los que están llorando. Y nuevamente esto es una obra. En estos días he hablado con personas, curiosamente, ¿no? Me ha tocado tener varias veces la misma conversación con personas que básicamente en algunas circunstancias me expresan de que no pueden sentirse, no tienen emociones ni afectos adecuados hacia Dios o incluso hacia la iglesia o incluso hacia los hermanos. Y yo la respuesta es la siguiente. Bueno, lo que pasa es que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. O sea, cuando yo escucho que alguien me dice eso, mi respuesta es la siguiente. Bueno, digamos, si pones las manos en el fuego, ¿qué va a pasar? Te vas a quemar.
Bueno, el pecado tiene consecuencias. El pecado no solo arruina a una persona en un sentido espiritual, no solo la arruina en un sentido moral, incluso hasta a veces físico, sino que también por supuesto que distorsiona las emociones, por supuesto que se las lleva puesta. Se las lleva puesta, entonces las personas, ¿qué pasa? Son insensibles frente a las cosas a las que no debieran ser sensibles, y son insensibles frente a las cosas que sí debieran, es decir, no los conmueve lo que sí los debiera conmover. La palabra de Dios no los conmueve, la oración no los conmueve, la comunión de los santos no les conmueve, les parece una cosa pesada, difícil, una cosa enmarañada, cuando debería ser algo tan fácil, cuando debería ser algo tan natural. ¿Por qué? Porque justamente responde a una naturaleza específica. ¿Se entiende lo que digo? Responde a una naturaleza específica. Y aquellas personas que no responden es porque están muertos, básicamente. Es porque no tienen esa naturaleza, no se comportan de esa manera porque su naturaleza es la antigua naturaleza. Entonces, de ninguna manera se pueden sentir atraídos hacia aquellas cosas que son de Dios. Por el contrario, va a ser todo muy difícil, muy engorroso, muy complicado, muy costoso, va a ser muy traumático para ellos, ¿no? Algo que debería ser hermoso, glorioso, santo, perfecto, les parece que no te da tanto, te parece que perdés mucho, te parece que ganás poco, que haces un gran sacrificio. Bueno, esos son frutos justamente de algo que no está pasando, digamos, de un corazón que no está latiendo, básicamente, ¿no? Entonces vemos aquí que es David llama a las hijas de Israel a llorar. Lloren por Saúl. Es su enemigo del alma, y él dice, lloren por él, él mismo llorando, él mismo escribiendo. ¿Esto para qué? Para que se enseñe en su tribu, en la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces vemos esto, que las emociones son las correctas. David llama a las mujeres del pueblo a hacer un gran duelo, a lamentarse. Y este es un corazón regenerado que no borra la obra de Dios solo porque el instrumento en particular puede haber fallado. Vemos por último, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se están viendo hasta ahora en este espejo? ¿Van teniendo algunos elementos para observarse? Les voy a dar algunos elementos. ¿Te sentís adecuadamente hacia las cosas de Dios o te da exactamente lo mismo? Bueno, si te da lo mismo, mala señal, muy mala señal. ¿Cómo te ves hacia aquellas personas que te pueden haber producido un daño, frente a aquellas personas que especialmente te desagradan por lo que sea? Bueno, eso también podría ser otro espejo en el que podés observarte. Versículos 25 al 27, y ya nos vamos acercando al final. Dice, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto a tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Entonces, uno no solamente, justamente, un corazón regenerado, no solamente se angustia por el pueblo de Dios, no solo se entristece por las mismas cosas que a Dios le entristecen, no velando por lo suyo propio, sino por lo que a Dios principalmente le interesa. No solamente que es capaz de perdonar, de honrar a aquellos enemigos que Dios incluso puede haber utilizado en su propia vida, es capaz de ver aquellas cosas y resaltar aquello que objetivamente puede tener de positivo. No solamente tiene las emociones correctas, sino que además ama a aquellos que objetivamente deben ser amados. Los ama a aquellos que también los aman. No son ingratos, no son desagradecidos, es decir, no son ruines, digamos. Eso es muy común en el mundo. Es muy común en el mundo que a una persona le pagan mal, básicamente, ¿no? Trata de beneficiar a alguien amado. Esto ocurre frecuentemente entre los padres y los hijos, a veces entre esposos, suele ocurrir frecuentemente. Puede ocurrir también en las iglesias, ¿no? Todo tipo de relaciones susceptibles de la ingratitud, pero no vemos esto en David. Vemos justamente que él utiliza una palabra muy fuerte para hablar de la angustia. Es una angustia muy fuerte, muy grande, muy sentida, muy simbólica, muy representativa para él.
es una gran angustia, tengo angustia tengo por ti. Y no está hablando como rey, no es alguien que está orgulloso. Hasta aquí podríamos decir, bueno, está hablando como el futuro líder de una nación, pero acá cambia el tono y se vuelve personal. Acá empieza a hablar como hermano, y dice, angustia tengo por ti, hermano mío, le dice, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Muchas personas perversas han utilizado este pasaje bíblico para señalar la homosexualidad oculta de David y decir que David realmente era homosexual y que ese amor, digamos, superior que las mujeres tenían, un amor básicamente homosexual entre David y Jonatán. Por supuesto que esto es algo aberrante, es una distorsión diabólica. Lo más triste de todo es que son personas a veces que tienen editoriales, por ejemplo la editorial CLIE, es una editorial con la que hay que tener muchísimo cuidado. Personas que aparentemente tienen muchos laureles académicos, pero básicamente están siendo instigados por Satanás para promover este tipo de cosas en las iglesias y en los seminarios. Entonces, este poema, que era nacional, podríamos decir, hasta cierto punto, se vuelve personal y cambia de tono y empieza a resaltar justamente el amor que había entre David y Jonatán, y que realmente este tipo de vínculo nuevamente no se puede fabricar. El amor verdadero entre los cristianos es un amor no fingido. Si nuevamente una persona no tiene el Espíritu de Cristo y está en este tipo de lugares, ¿sí?, va a necesitar convertirse en un gran simulador. Va a necesitar, digamos, hacer de cuenta que ama cuando realmente no ama. Hacer de cuenta que le interesa, sí, le interesa mucho, pero realmente no ama, realmente está más pensando en qué puedo obtener, ¿no? Está más pensando, a mí nadie me atiende y nadie me trata como deberían tratarme, digamos, ¿no? Centrado en sí mismo. Pero vemos justamente que el amor cristiano, el amor de un corazón regenerado es diferente. El amor regenerado no vela por lo suyo propio, sino que brega por las necesidades de los demás. Está pensando y está angustiado. Esta semana también estaba hablando con un hermano que hablamos de un miembro de la iglesia que hacía tiempo que no lo veíamos y decíamos, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es el amor de Cristo? Porque realmente cuando uno ve a los hermanos hace mucho tiempo que no los ve, se siente esa distancia, se siente algo que falta, ¿no? Y justamente yo creo que eso es el amor de Cristo. Es un amor no fingido, es un amor que no puede existir en otro lado, no va a existir en la política, no va a existir en un club de fútbol, no va a existir en el trabajo, no va a existir. Esto es algo típico y específico de un corazón regenerado. ¿Sí? Porque no es que uno ama de cualquier manera, es un amor, un cariño santo, que se parece a lo que Dios ama, se parece a cómo Dios ama. Es un cariño santo. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces vemos que Jonatán fue una sombra de ese amor redentor. Amó más que el poder, amó más que la herencia y amó más que su propia sangre. Por eso David lo recuerda como un valiente. Sobre este versículo en particular, Spurgeon tiene un comentario maravilloso y dice: vengan, queridos lectores, cada uno hable por sí mismo del maravilloso amor, no de Jonatán, sino de Jesús. Relataremos lo que nos ha dicho. No relataremos lo que se nos ha dicho, sino lo que hemos experimentado, el amor de Cristo. Tu amor por mí, oh Jesús, fue maravilloso cuando era un extraño, vagando lejos de ti, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Tu amor me impidió cometer el pecado que lleva a la muerte y me libró de la autodestrucción. Tu amor me detuvo y detuvo el hacha cuando la justicia clamó: córtala. ¿Por qué obstruye también la tierra? Tu amor me llevó al desierto, me despojó allí y me hizo sentir la culpa de mi pecado y la carga de mi iniquidad. Tu amor me habló así, de consuelo, cuando estaba profundamente consternado: ven a mí y yo te daré descanso. Oh, cuán incomparable tu amor, cuando en un instante lavaste mis pecados y
y convertiste mi alma contaminada, carmesí con la sangre de mi nacimiento, y negra con la mugre de mis transgresiones, en blanca nieve y pura lana de la más fina. ¿Cómo ensalzaste tu amor al susurrarme al oído? Yo soy tuyo y tú eres mío. Tuvo un tono amable cuando dijiste, el Padre mismo os ama. Y dulces fueron los momentos, efímeros y dulces, cuando me declaraste el amor del Espíritu. Nunca olvidará mi alma esos aposentos de comunión donde te revelaste a mí. Tuvo Moisés su hendidura en la roca, donde vio la cola, las espaldas de Dios. Nosotros también hemos tenido nuestras hendiduras en la roca, donde hemos visto el pleno esplendor de la deidad en la persona de Jesucristo. ¿Recordó David las huellas de la cabra montés, la tierra del Jordán y los hermonitas? Nosotros también podemos recordar momentos queridos, tan benditos como estos. Preciado Señor Jesús, danos un nuevo trago de tu maravilloso amor para comenzar este mes. Dice Spurgeon de este pasaje, justamente hablando, mostrando que realmente Jonathan es una figura de Cristo, es una figura de ese amigo amoroso que nos ama con un amor redentor. Entonces, para pensar aquí, ¿qué podemos pensar? Bueno, Jesús dijo en Lucas 6:45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. No porque se lo proponga, sino porque es lo que objetivamente hay en su interior. Entonces esto nos habla, este es un espejo en el cual podemos evaluar nuestra naturaleza misma como cristianos. Si alguna de estas cosas no coinciden, entonces esto es una muy mala señal, es una peligrosa señal. Justamente debemos recordar el título principal que repite David aquí. Los valientes caen. Muy valientes podemos ser, pero todos estamos destinados a caer. Todos estamos destinados a caer. Podemos caer como Saúl, podemos caer como Jonatán. Pero definitivamente todos vamos a caer. Entonces, este poema es un espejo en el cual podemos evaluar nuestro propio corazón. Examinarnos seriamente qué sale de nuestro corazón cuando cae, por ejemplo, un enemigo, o cuando estamos frente a un enemigo. Cuando se derrumba alguien, incluso, por ejemplo, dentro del pueblo de Dios. Debemos temer si no hay en nosotros esta sensibilidad espiritual, porque eso es algo que solamente el Espíritu Santo produce. Es un medio externo, es la persona, tercera persona de la Trinidad, la cual nos eleva a los cielos. ¿Se entiende? Cosa que el corazón humano no puede producir, de la misma manera que aleteando no se puede subir a ninguna altura. Si ese es el caso, ya que el esfuerzo humano no puede fabricar esto, entonces es momento de suplicar por un corazón nuevo. Y si alguna vez lo tuvimos, pero hoy esto es muy distinto en nuestra situación, entonces es momento de humillarse, es momento de clamar al Señor, es momento de arrepentimiento, es momento de recordar que los valientes caen, que nadie está firme por sí mismo y que nadie debe confiar en su propia fuerza, sino que debemos mirar a Cristo, el verdadero amigo, el fiel amigo, aquel que ha muerto por nosotros. David no se endureció, no actuó con cinismo, no actuó con cálculo, no vio en la caída de su enemigo una ventaja personal. Él lloró, él cantó para adorar al Señor, para guiar al pueblo en este momento de angustia, para no dejar esto que ocurrió vacío de significado, sino que le dio un significado espiritual. Que esto también es una tarea importante para los pastores y para los líderes, es decir, cuando hay una emoción, hay una conmoción por algo, eso no debe quedar vacío de significado, no debe quedar a la libre interpretación de lo que la gente quiere hacer, porque generalmente lo que hacen está mal. Debe ser justamente explicado, debe ser guiado bíblicamente, debe ser informado conforme a la palabra de Dios.
Debemos clamar: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Señor, santificamos tu nombre en este día. Te damos toda la gloria y te pedimos, Señor, porque ciertamente, ¿quién pudiera mirar en este espejo su propia alma y no encontrar nada que cambiar? ¿Quién pudiera observar en este espejo su propia alma, su propia condición y pensar que no hay trabajo que hacer, pensar que no hay arrepentimiento que traer como ofrenda delante de tu presencia? Oh Señor, te ruego por estos amados hermanos, que su mente y su corazón puedan ser guiados por tu Santo Espíritu, ya que esto no puede ser producido por nosotros, Señor. No son nuestras buenas intenciones las que harán un cambio, es solo tu Santo Espíritu quien puede cambiar los corazones endurecidos, los corazones orgullosos, los corazones tentados por Satanás, aquellas personas que sus emociones están muy distorsionadas, aquellos que son tan sensibles a lo que el mundo y Satanás dicta, pero tan insensibles a tu palabra, aquellos que no se preocupan por lo de los demás, sino que constantemente piensan en lo suyo propio, aquellos, Señor, que pueden ver una ventaja personal en cosas que contristan a tu espíritu. Oh Señor, guía a este pueblo el arrepentimiento y líbranos y guárdanos, que este espejo pueda devolvernos, Señor, cada día una imagen más parecida a la de tu Hijo. Te damos toda la gloria, Señor, solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.